La confianza en uno mismo es la creencia que una persona tiene en sus propios pensamientos, emociones, decisiones y habilidades. Esta creencia se basa en una postura interna que no depende de factores externos. Una persona segura de sí misma puede asumir la responsabilidad de su trabajo, aceptar la posibilidad de fracaso y, aún así, no dudar en dar un paso adelante. Esta confianza no es una característica innata, sino una habilidad que se desarrolla y moldea con el tiempo. La confianza en uno mismo muestra su efecto en casi todos los aspectos de la vida. Permite establecer una comunicación más efectiva en el ámbito laboral. Ayuda a establecer vínculos más abiertos, claros y saludables en las relaciones personales. En los procesos de toma de decisiones, permite que el individuo avance sin dudar. Además, aumenta el coraje para asumir riesgos y probar cosas nuevas. Cuando todo esto se combina, se abren las puertas a una vida más equilibrada, más productiva y más satisfactoria. Entonces, ¿por qué algunas personas parecen más seguras de sí mismas mientras que otras pueden ser tímidas y ansiosas? La respuesta a esto no se basa en una sola razón. A veces, las experiencias pasadas de una persona, los comentarios que recibe y el entorno en el que se encuentra pueden determinar el nivel de esta confianza. Un individuo que es apoyado, cuyas ideas son valoradas y al que se le permite cometer errores desde una edad temprana, generalmente desarrolla una autoestima más sólida. En el caso contrario, la persona puede sentirse inútil, insuficiente o equivocada. La confianza en uno mismo no se trata solo del éxito. El hecho de que una persona tenga éxito no significa que siempre tenga confianza en sí misma. De la misma manera, el fracaso tampoco significa falta de confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo es una actitud interna independiente del éxito o el fracaso. Si una persona, incluso cuando comete un error, dice, «Puedo intentarlo de nuevo», eso es una señal de verdadera autoconfianza. La baja autoestima muchas veces muestra su efecto en silencio. La persona se mantiene en un segundo plano, evita expresar sus ideas y no puede aprovechar nuevas oportunidades. Elige ser invisible en entornos sociales. Prefiere no intentarlo en absoluto por miedo a fracasar. Esta situación, con el tiempo, reduce la calidad de vida y se convierte en un obstáculo que limita el potencial de la persona. Sin embargo, las personas con alta autoestima no dudan en aceptar sus errores. Están abiertos al desarrollo, valoran el aprendizaje y a menudo pueden actuar sin necesidad de la aprobación de los demás. Este sentido de libertad trae consigo una paz interior. Para comprender mejor la importancia de la confianza en uno mismo, pensemos en algunos ejemplos. Imagina a dos personas entrando a una entrevista de trabajo. Uno habla con confianza, mientras que el otro constantemente desvía la mirada y actúa como si no estuviera seguro de lo que dice. Incluso si sus niveles de conocimiento técnico son los mismos, la persona que actúa con confianza parece más convincente, porque las personas tienden a creer más en las personas que parecen seguras. Este ejemplo no solo se aplica en el mundo laboral, sino también en las relaciones sociales y la comunicación familiar. La confianza en uno mismo no es solo una imagen que se refleja hacia afuera, sino también un equilibrio que se establece en el mundo interior. La persona, por muy tranquila y exitosa que parezca externamente, si internamente se siente constantemente insuficiente, esto puede llevar a un agotamiento a largo plazo. Por eso, la autoconfianza no es solo una actitud basada en la apariencia. Es un estado de aceptación interna, reconocimiento y autoconocimiento. Cabe señalar que hay una diferencia importante entre la autoconfianza y la arrogancia. Una persona segura de sí misma reconoce tanto sus fortalezas como sus debilidades. La persona arrogante, en cambio, niega sus debilidades y trata de verse superior a los demás. La verdadera confianza en uno mismo existe junto con la humildad, porque la persona segura de sí misma acepta sus deficiencias, pero sabe que estas deficiencias no determinan su valor. La confianza en uno mismo es una estructura en desarrollo y cambio. Se construye con el tiempo y se moldea con las experiencias. Esto significa que incluso alguien que carece de confianza en sí mismo
puede transformar esta situación con los métodos adecuados. Muchas personas experimentan altibajos en su confianza en sí mismas en ciertos periodos de sus vidas. Esto es muy natural. Lo importante es notar estas fluctuaciones y saber que son temporales. La sociedad y los medios de comunicación también tienen un impacto serio en la autoestima. Cuando se destacan constantemente el éxito, la apariencia perfecta y el alto rendimiento, los individuos comparan su realidad con estas imágenes. Esta comparación generalmente crea en la persona una sensación de insuficiencia. Sin embargo, la confianza en uno mismo no proviene de ajustarse a patrones externos, sino de sentir internamente su propio valor. La confianza en uno mismo también establece los límites del individuo. Si una persona tiene confianza en sí misma, ha aprendido a decir que no. Conoce sus propias necesidades y no permite fácilmente que los demás lo dirijan. Esto también le permite mantener su integridad personal. El sentimiento de inseguridad, por otro lado, hace que la persona necesite constantemente la aprobación de los demás. En este video, abordaremos los componentes fundamentales de la confianza en uno mismo, cómo se puede desarrollar y cómo se puede hacer sostenible. El primer paso comienza con esta conciencia. La confianza en uno mismo es una habilidad que se aprende y se desarrolla. Cada persona puede desarrollar esta habilidad. Lo importante es creer que esto es posible. La autoconfianza no se limita solo a los comportamientos que se reflejan externamente. Este sentimiento es el resultado de una estructura psicológica que se ha formado durante muchos años en el mundo interior de la persona. Los cimientos de la autoestima se remontan a la infancia. Las primeras experiencias, las primeras relaciones y los primeros mensajes recibidos del entorno forman las piedras de este edificio. Cuanto más confía una persona en sí misma, esto a menudo está directamente relacionado con el valor que se le dio en el pasado. Cuando un niño comienza a explorar el mundo, su entorno más cercano se convierte en su primer espejo. Los miembros de la familia, especialmente los padres, hacen que el niño sienta directa o indirectamente cuán valioso es. Cuando un niño comete un error, la forma en que se le responde moldea su percepción de sí mismo. El niño que es recibido con comprensión ante los errores, interioriza que aprender a través de la experiencia es algo natural. Sin embargo, el niño que es criticado, menospreciado o ignorado, con el tiempo comienza a sentirse insuficiente. Este sentimiento puede manifestarse en la adultez como una falta de confianza en uno mismo. Uno de los fundamentos psicológicos de la autoestima son los estilos de apego. Los individuos que han formado un vínculo seguro en la infancia desarrollan una sensación de identidad más sólida en las etapas posteriores de la vida. Los individuos con un apego inseguro suelen acercarse a sí mismos y a los demás con desconfianza. Esta duda dificulta la toma de decisiones, reduce el deseo de emprender acciones y puede llevar a una persona a mantenerse en un segundo plano en entornos sociales. El apego seguro no solo se puede fomentar en la infancia, sino también en las relaciones adultas. Pero cuando se establece en una edad temprana, deja un impacto más profundo y duradero. Otro fundamento psicológico importante es la percepción del valor propio. Un individuo, en la medida en que se percibe valioso en su mundo interior, su relación con el mundo exterior será igualmente sólida. Las personas con alta autoestima no ven sus errores como parte de su personalidad. En su lugar, analizan la situación, aprenden la lección y continúan con su camino. Las personas con baja autoestima pueden sentirse completamente fracasadas o insuficientes cuando cometen un error. Esta situación conlleva una tendencia a evitar nuevas experiencias. Uno de los pilares fundamentales de la confianza en uno mismo es la autoimagen. La autoimagen es el conjunto de creencias de una persona sobre quién es, por qué hace lo que hace y cómo es. Esta percepción se desarrolla con el tiempo y se alimenta de las interacciones ambientales. A medida que la persona se conoce a sí misma, se da cuenta de lo que valora y establece sus límites, la percepción de sí misma también se clarifica. Una percepción clara de uno mismo proporciona determinación en los procesos de toma de decisiones y equilibrio en entornos sociales. Otra base psicológica de la autoconfianza es el diálogo interno.
Cada persona tiene una voz interna que habla constantemente en su mente. Esta voz es, la mayoría de las veces, un reflejo de las frases que escuchó en el pasado. Un individuo que fue constantemente criticado en su infancia puede repetir esas críticas en su voz interior cuando crezca. Si se escuchan frecuentemente expresiones como «eres insuficiente», «ten cuidado», «no cometas errores», la persona pierde con el tiempo la fe en sí misma. Cuanto más apoyador y positivo sea el diálogo interno, más confianza tendrá la persona en sí misma. Otro elemento importante es la resiliencia emocional. La flexibilidad psicológica que muestra un individuo frente a las dificultades que trae la vida afecta directamente su autoestima. Los individuos emocionalmente resilientes piensan de manera orientada a soluciones frente a eventos negativos. En momentos de crisis, en lugar de entrar en pánico, se enfocan en gestionar el proceso. Esta situación, con el tiempo, fortalece su creencia en sus propias competencias. La resiliencia emocional es una habilidad que se puede aprender y a medida que se desarrolla, también aumenta la confianza en uno mismo. Otro factor que juega un papel en el desarrollo de la confianza en uno mismo es la necesidad de ser aceptado. El ser humano es un ser social y tiene la necesidad de pertenencia y aceptación. Especialmente en los años de juventud, la aprobación del entorno afecta en gran medida la autoimagen del individuo. Sin embargo, cuando una persona se vuelve constantemente dependiente de la aprobación externa, su autoestima también se convierte en algo dependiente de factores externos. Gerce Kodguben, Kisinin Kendich Duñasendavaretti de Erile Beslenir. Este valor debe existir sin necesidad de elogios o aprobaciones externas. De lo contrario, la autoestima se vuelve frágil y puede tambalearse fácilmente. Los roles y expectativas sociales también influyen en la formación de la autoestima. Los mensajes que provienen de la sociedad ofrecen moldes sobre cómo debe ser un individuo. Bukaluplara uimayan bireiler, bacen yetersislikis y aseabilir. Sin embargo, cada individuo es valioso por su propia estructura, habilidades y límites. Una persona segura de sí misma muestra el valor de salir de esas expectativas. Puede trazar su propio camino y actuar según sus propios valores, no según los de los demás. Otro elemento psicológico en el desarrollo de la confianza en uno mismo es la percepción de control. La persona se siente más fuerte en la medida en que cree que puede controlar lo que sucede en su vida. Los individuos con un locus de control externo atribuyen los eventos positivos o negativos que experimentan completamente a factores externos. Los individuos con un locus de control interno creen que experimentan las consecuencias de sus propias elecciones, esfuerzos y decisiones. El locus de control interno es una estructura mental importante que refuerza la autoconfianza. Por último, uno de los factores clave que afectan el desarrollo de la autoconfianza es la indefensión aprendida. Este concepto se refiere a la situación en la que un individuo deja de esforzarse después de experimentar repetidamente experiencias negativas. Debido a los fracasos que ha experimentado en el pasado, la persona cree que no importa lo que haga, no cambiará. Esta situación, con el tiempo, conduce a una pérdida de confianza en uno mismo. Sin embargo, la indefensión aprendida se puede revertir. Los pequeños pasos que resultan exitosos fomentan que el individuo vuelva a esforzarse. Esto también reconstruye la confianza en uno mismo con el tiempo. Todos estos fundamentos psicológicos muestran que la confianza en uno mismo es en realidad una estructura compleja y multidimensional. La confianza en uno mismo de una persona no se basa únicamente en su apariencia externa o en sus habilidades sociales. Los procesos que vive en su mundo interior, sus experiencias pasadas y sus hábitos mentales son los principales determinantes de este sentimiento. A medida que desarrolla la confianza en sí mismo, el individuo siente su propio poder interno con más claridad y la relación que establece con la vida se vuelve más sólida. La falta de confianza en uno mismo, a menudo, no es un problema que la persona solo note. Puede estar arraigada en lo profundo, asentada a lo largo de los años y haberse convertido en una especie de voz interior.
Esta carencia es un obstáculo silencioso que afecta los pensamientos, decisiones, relaciones sociales y la calidad de vida del individuo. La falta de confianza en uno mismo no aparece de repente. Genelik le birden, faz la etkenin birlesimile olusur. En esta sección, examinaremos de manera sencilla y clara las causas fundamentales de la falta de confianza en uno mismo. Mensajes recibidos. Durante la infancia. Al igual que muchas situaciones psicológicas, la falta de confianza en uno mismo también comienza en la infancia. Un niño aprende a pensar sobre sí mismo a través de las reacciones que recibe de su entorno. Un niño que es constantemente criticado, menospreciado, comparado o ignorado, con el tiempo comienza a cuestionar su propio valor. Creencias como «soy insuficiente», «soy un fracasado», «nadie me quiere», pueden arraigarse en la mente durante estos años. Las actitudes excesivamente controladoras o sobreprotectoras de los padres también pueden obstaculizar el desarrollo de la autoestima. Un niño al que no se le da la oportunidad de tomar sus propias decisiones y se le impide cometer errores, puede tener miedo de asumir riesgos en la edad adulta, porque siempre necesita una autoridad. Esto debilita el sentido de independencia del individuo. Críticas excesivas y ambientes de juicio. Algunas personas llevan la carga de haber sido criticadas o juzgadas constantemente durante toda su vida. Esta situación no se limita solo a la infancia. La crítica excesiva en la escuela, el trabajo o el entorno social también socava la confianza en uno mismo. Las críticas no constructivas, despectivas y dirigidas a la personalidad de una persona pueden hacer que, con el tiempo, ésta se sienta sin valor. Este individuo duda de sí mismo al realizar una tarea, cuestiona sus decisiones y teme excesivamente cometer errores. Ser constantemente comparado. La comparación es uno de los comportamientos más comunes que dañan la autoestima. Frases como «¿Por qué él no es como tú? Mira, tu hermano lo logró. Tu amigo es más exitoso que tú», afectan negativamente la percepción que el individuo tiene de sí mismo. Cuanto más se compara, la persona comienza a menospreciar sus propios logros. En su mente, la creencia de que los demás son mejores se arraiga constantemente. Esto también reduce la autoestima a largo plazo. Esta comparación a veces no viene de afuera. La persona la hace dentro de sí misma, especialmente al encontrarse constantemente con historias de éxito en plataformas como las redes sociales, puede llevar a que el individuo vea su propia realidad como insignificante. El pensamiento «¿por qué me he quedado tan atrás?», surge con frecuencia. Traumas y experiencias negativas. La falta de confianza en uno mismo puede ser a veces el resultado de ciertos eventos traumáticos. Experiencias como la humillación, el fracaso, la exclusión, el abuso o la violencia emocional pueden llevar a una persona a desarrollar creencias negativas sobre su propio valor. Las experiencias negativas repetidas pueden llevar a la persona a elegir no esforzarse más, porque piensa que fallará cada vez. Esta situación crea una indefensión aprendida y socava profundamente la confianza en uno mismo. Perfeccionismo. Para algunas personas, ser lo suficientemente bueno nunca es posible. Estas personas no pueden sentirse valiosas sin ser perfectas. Sin embargo, el perfeccionismo es como el enemigo de la autoestima, porque la persona, haga lo que haga, encuentra una falta. Los logros se desvalorizan, siempre se busca más. Cada pequeño error se exagera y se percibe como una insuficiencia personal. Esta perspectiva debilita constantemente la confianza en uno mismo en lugar de apoyarla. Los individuos perfeccionistas suelen tener un miedo extremo a cometer errores. Este miedo los paraliza, porque prefieren no intentar en absoluto para no cometer errores. Esto también impide el desarrollo. Ansiedad social e introversión. Algunos individuos no pueden expresarse cómodamente en entornos sociales. Se siente tensa en las multitudes, evita llamar la atención. Esta situación puede llevar con el tiempo a alejarse de los entornos sociales y a volverse introvertido. Las personas que experimentan ansiedad social suelen preocuparse en exceso por lo que los demás piensan de ellas. Prefieren quedarse en silencio porque temen ser criticados o humillados.
Esta situación debilita la confianza en uno mismo. Las personas con una personalidad introvertida tienden a pensar más y generalmente viven en su mundo interior. Esta característica por sí sola no crea una falta de confianza en uno mismo, pero los pensamientos que se dirigen constantemente hacia adentro pueden afectar negativamente la confianza en uno mismo si se centran en creencias negativas. Experiencias de fracaso. Los fracasos repetidos pueden socavar la confianza en uno mismo del individuo. No poder alcanzar un objetivo, no obtener resultados de un esfuerzo, o las sucesivas adversidades refuerzan en la mente de la persona el pensamiento de «no puedo lograrlo». Esta creencia se vuelve permanente con el tiempo. La persona deja de intentar nuevas iniciativas, porque en su mente el resultado es claro. No va a funcionar de nuevo. Porque en su mente el resultado es claro. No va a funcionar de nuevo. Sin embargo, el fracaso es una parte natural del proceso de desarrollo. Sin embargo, si esta situación no se maneja correctamente, el individuo la percibe como una deficiencia personal. Esto también causa una pérdida de confianza en uno mismo. Indecisión y búsqueda constante de aprobación. No poder tomar decisiones está relacionado con la falta de confianza en los propios pensamientos. Esperar constantemente la aprobación de los demás es una forma de inseguridad. Los individuos indecisos a menudo actúan con el miedo de ¿qué pasará si me equivoco? Este miedo dificulta que utilicen su propia intuición y lógica. Con el tiempo, llegan a necesitar la opinión de los demás para cada paso. Esto crea un ciclo que debilita la confianza en uno mismo. Medios y mensajes sociales. En el mundo moderno, los individuos se enfrentan constantemente a criterios de éxito externos. Los cuerpos perfectos, las vidas impecables, los grandes logros y los altos estándares que aparecen en los medios pueden generar en las personas una sensación de insuficiencia. Este tipo de mensajes pueden provocar en el individuo pensamientos como «yo estoy incompleto» o «lo mío no es suficiente». Tratar de ajustarse a los estándares aceptados por la sociedad lleva al individuo a alejarse de su propio ser. Esto también socava el sentido de los valores internos. En lugar de trazar su propio camino, la persona que intenta caminar por el camino de los demás puede llegar a sentirse ajena a sí misma. Esta alienación afecta negativamente la confianza en uno mismo. Crítico interno y diálogos internos negativos. Algunas personas son muy duras consigo mismas internamente. Una voz interna que critica constantemente, menosprecia y hace comentarios negativos. Con el tiempo daña la relación que el individuo tiene consigo mismo. Pensamientos como «¿por qué dijiste eso? Otra vez no lo lograste. Nunca vas a tener éxito», disminuyen el respeto que el individuo tiene por sí mismo. Este crítico interno a menudo se forma a partir de experiencias pasadas y mensajes negativos recibidos del entorno. Con el tiempo, esta voz se convierte en la voz de la persona. Sin embargo, para que la autoconfianza se desarrolle, la voz interior debe ser comprensiva y solidaria. Desarrollar la confianza en uno mismo no es algo que suceda de la noche a la mañana. Este proceso comienza cuando la persona toma conciencia de sus hábitos mentales y los reorganiza. Los enfoques mentales incluyen patrones de creencias y pensamientos que constituyen la base de la autoconfianza. Estos patrones a menudo guían nuestra vida diaria sin que nos demos cuenta. Muchas personas piensan que la fuente de la falta de confianza en sí mismos son las condiciones externas. Sin embargo, lo que construye el sentido de confianza es, en gran medida, cómo la persona mira los eventos, cómo se habla a sí misma y cómo interpreta sus experiencias. Por eso, el proceso de desarrollar la autoconfianza comienza primero con la mente. Como primer paso, la persona debe tomar conciencia de sus conversaciones internas. La voz interior se compone de las frases que una persona se dirige a sí misma. Esta voz puede ser alentadora y motivadora, pero también puede ser crítica y despectiva. Por ejemplo, una persona puede sabotearse a sí misma antes de una reunión con pensamientos como «esta vez lo arruinaré» o «nadie me escuchará». Este tipo de pensamientos debilitan la confianza en uno mismo.
A medida que la mente repite estos mensajes, la persona se apega más a estas creencias. Budongu krılmadıkça özgüven gelişemez. En su lugar, se debe cambiar el lenguaje de la voz interior, haciéndola más constructiva y apoyadora. Por ejemplo, se deben preferir frases como «haré lo mejor que pueda» o «intentar requiere valentía y estoy listo para ello». Otra parte importante de la transformación mental es la autoconciencia. Muchas personas no son conscientes de sus propias fortalezas. La mente generalmente se enfoca en las experiencias negativas. Los errores, las deficiencias, las insuficiencias llaman más la atención. Esto debilita la percepción del valor propio del individuo. Sin embargo, alguien que quiere desarrollar la autoconfianza debe primero conocerse a sí mismo y reconocer sus fortalezas. Para ello, se puede aplicar un método sencillo. Escribir al final de cada día una característica positiva sobre ti mismo, con el tiempo, permite que tu mente se enfoque en los aspectos positivos. Incluso los pequeños logros deben ser considerados valiosos, porque la confianza en uno mismo se forma a partir de estas pequeñas acumulaciones. Otro enfoque mental es la relación con los errores. Los individuos con baja autoestima temen cometer errores porque perciben los errores como una insuficiencia personal. Sin embargo, cometer errores es una parte natural de ser humano. Los errores son oportunidades de aprendizaje y un paso importante en el desarrollo. Mentalmente, cuando la persona comienza a ver el error no como una amenaza, sino como una experiencia, su confianza también se fortalece. Para ello, la persona debe intervenir en sus propios pensamientos. Por ejemplo, cuando se comete un error, hacer preguntas como ¿cómo puedo corregir esto? O ¿qué puedo aprender de esto? Hace que el proceso sea más saludable. Otro tema importante dentro de los enfoques mentales es establecer objetivos realistas. Las personas con baja autoestima a veces se empujan al fracaso al establecer metas difíciles de alcanzar. Esto también debilita aún más su confianza en sí mismos. En su lugar, la persona debe establecer objetivos alcanzables, concretos, oros y quotes. Pequeños y constantes pasos construyen confianza. Cada éxito envía un mensaje positivo a la mente. Este mensaje, con el tiempo, se acumula y aumenta la confianza que la persona tiene en sí misma. Los objetivos realistas permiten que el individuo avance paso a paso y hacen que el proceso sea sostenible. En la gestión de la mente, otro aspecto a tener en cuenta son los filtros de pensamiento. Muchas personas tienden a interpretar los eventos que experimentan de manera negativa. Budurum, zihinselzarputmalaren birsonukudur. Por ejemplo, una persona que presenta una exposición solo nota la mirada negativa de una persona y llega a la conclusión de que todos me encontraron un fracaso. Sin embargo, esto es solo una percepción selectiva. Para desarrollar la autoconfianza, estos patrones de pensamiento deben ser reconocidos y cuestionados. Preguntas como ¿es este pensamiento real? ¿O ¿puede haber otra explicación para esto? Ayudan a que la mente funcione de manera más equilibrada. Aceptar los pensamientos negativos como si fueran absolutamente ciertos es una trampa mental. Salir de esta trampa es de vital importancia para el desarrollo de la autoestima. La visualización positiva también es un factor poderoso entre los enfoques mentales. El cerebro es sensible a los pensamientos repetidos. Si una persona se imagina repetidamente teniendo éxito en su mente, este pensamiento le da confianza. Las técnicas de visualización implican que la persona imagine en detalle el momento en que alcanza su objetivo en su mente. Este método es utilizado frecuentemente por deportistas de alto rendimiento y artistas. A medida que la mente se acostumbra a estas imágenes positivas, cuando se enfrenta a situaciones similares en la vida real, reacciona de manera más tranquila y segura de sí misma. Otra habilidad mental efectiva para desarrollar la autoconfianza es cambiar los enfoques de pensamiento. Las personas con baja autoestima generalmente se encuentran enfocadas en los eventos negativos que han experimentado en el pasado. La mente constantemente produce pensamientos como «si no hubiera cometido ese error ese día», «ojalá hubiera actuado de manera diferente».
Esta forma de pensar centrada en el pasado consume energía y desconecta a la persona del presente. La autoconfianza, en cambio, se vive en el presente. Las acciones de hoy, las decisiones de hoy son importantes. Por eso, la persona debe enfocar sus pensamientos en el presente y el futuro. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿O qué paso debo dar para mejorarme? Son preguntas que forman parte de esta transformación. En el proceso de desarrollo mental, la compasión que el individuo se muestra a sí mismo también juega un papel importante. Una mente que actúa con crueldad hacia sí misma y busca constantemente defectos no apoya la autoconfianza. Por lo tanto, el individuo debe acercarse a sí mismo con comprensión en los momentos difíciles. El apoyo interno es la piedra angular de la autoconfianza. Los individuos que confían en sí mismos pueden ser pacientes consigo mismos en tiempos difíciles. Esta paciencia aumenta la resiliencia emocional y nutre la fuerza interior. Cuando la persona se da cuenta de que la voz dentro de sí misma no es una enemiga, sino una amiga, comienza la transformación mental. Otro tema a tener en cuenta entre los enfoques mentales es la percepción del éxito. Algunas personas definen el éxito únicamente como eventos grandes y llamativos. Sin embargo, el verdadero éxito es actuar de acuerdo con los valores que uno mismo ha definido. Un comportamiento que puede parecer insignificante a los ojos de los demás puede ser un gran paso para el individuo. La persona que desea desarrollar la confianza en sí misma debe reestructurar su definición de éxito. Cada progreso, cada esfuerzo, cada paso positivo es un éxito. Cuando se adopta esta comprensión, la persona se vuelve más justa consigo misma y comienza a valorar su propio viaje. Para desarrollar la dimensión mental de la autoconfianza, es necesario ser paciente y consistente. Los patrones de pensamiento en tu mente no se forman en un día, ni tampoco cambian en un día. Sin embargo, cada paso dado con conciencia crea un gran cambio a largo plazo. La persona toma el control a medida que se da cuenta de sus propios procesos mentales. Este control ayuda a la persona a mantener su equilibrio interno sin importar las condiciones externas. Los individuos mentalmente fuertes pueden mantenerse firmes a pesar de las dificultades que enfrentan y pueden mantener su confianza en sí mismos. La confianza en uno mismo no es un resultado, es un proceso continuo. Uno de los pasos más poderosos de este proceso es trabajar con la mente. A medida que la persona transforma sus pensamientos, creencias y perspectivas, su visión de sí misma también cambia. Este cambio ocurre de manera silenciosa pero profunda. El sentido de confianza no viene de afuera, sino de adentro. Y si esta fuente interna se alimenta con los enfoques mentales correctos, con el tiempo se convierte en una confianza en uno mismo fuerte y duradera. El proceso de desarrollar la confianza en uno mismo no se limita solo a los pensamientos. Aunque los enfoques mentales constituyen la base de este proceso, los pasos conductuales también desempeñan un papel crítico en la formación de la autoconfianza. La gente se da mensajes a sí misma a través de sus comportamientos. Cada paso que da, cada elección que hace, fortalece o debilita su percepción de sí mismo. Por lo tanto, para alguien que quiere desarrollar la autoconfianza, las acciones son tan importantes como los pensamientos. Porque los comportamientos repetidos, con el tiempo, se convierten en hábitos, y estos hábitos construyen una nueva percepción del yo en el mundo interno del individuo. El primer paso es salir de la zona de confort. La zona de confort es el área donde la persona se siente segura, evita tomar riesgos y se limita a situaciones familiares. Sin embargo, el desarrollo ocurre fuera de estos límites. Salir de la zona de confort de manera pequeña pero regular ofrece al individuo la oportunidad de demostrar su valía. Estos pasos no tienen que ser grandes. Por ejemplo, compartir brevemente una idea en una reunión en la que nunca ha tomado la palabra, asistir a un entorno social al que nunca ha ido, o iniciar una tarea que ha estado posponiendo durante mucho tiempo, pueden ser algunos de estos pasos. Este tipo de iniciativas le muestran a la persona que las cosas que parecen difíciles en realidad son posibles y que la persona es más capaz de lo que piensa. Entre las técnicas conductuales que se utilizan con frecuencia, una de ellas es dividir las tareas en etapas.
Grandes objetivos o situaciones desafiantes pueden generar ansiedad en el individuo. Ante estas situaciones, la persona tiende a retirarse. Sin embargo, dividir un gran objetivo en pasos pequeños y manejables facilita que la persona se acerque a esa tarea. Cada pequeño paso completado aumenta la confianza de la persona en sí misma. Este proceso también refuerza la sensación de éxito y muestra a la persona que está avanzando. El individuo que ve su propio progreso se siente más motivado para continuar con este desarrollo. Otro método conductual eficaz es la práctica repetida. Cuanto más repita una persona lo que hace, más cómoda se siente con ello. Esta situación está directamente relacionada con la autoconfianza. Practicar regularmente en áreas como aprender una nueva habilidad, hacer una presentación, hablar en público o ser activo en las relaciones sociales permite que con el tiempo el individuo actúe de manera más natural en estos ámbitos. A medida que se practica, la mente deja atrás el miedo al fracaso y lo reemplaza con una sensación de experiencia familiar. Esto permite que el individuo actúe con más determinación y confianza en sí mismo. Para entender el efecto de las conductas en la autoconfianza, también se debe prestar atención al lenguaje corporal. El lenguaje corporal no solo envía mensajes a los demás, sino también a uno mismo. Una postura corporal con los hombros caídos, la cabeza agachada y sin contacto visual, envía un mensaje de pasividad e inseguridad a la mente. Sin embargo, mantener una postura erguida, establecer contacto visual y utilizar un tono de voz calmado y claro, no solo permite que la persona se sienta mejor, sino que también proyecta una imagen más segura hacia los demás. El lenguaje corporal está directamente relacionado con las emociones. Por lo tanto, la persona que desea aumentar su confianza debe dirigir conscientemente su lenguaje corporal. En el proceso de desarrollo de la confianza conductual, los planes de acción enfocados en objetivos también son importantes. La persona, si desea ganar más confianza en un área específica, debe establecer objetivos específicos para esa área y hacer un plan sistemático para alcanzarlos. Por ejemplo, para una persona que se siente incómoda hablando en público, el primer paso podría ser practicar frente al espejo. Luego, se puede avanzar con etapas como practicar un discurso frente a un grupo de amigos y después, hacer una presentación ante un pequeño público. Este enfoque sistemático apoya el sentido de logro del individuo y aumenta su capacidad para asumir riesgos. El refuerzo positivo también es una herramienta poderosa entre las técnicas conductuales. El individuo debe recompensarse a sí mismo después de cada paso exitoso. Este premio no tiene que ser material. A veces, solo decirte una frase positiva o darte un reconocimiento sincero es suficiente. Expresiones como «lo logré», «estoy orgulloso de mí mismo» son tan mentalmente alentadoras como emocionalmente motivadoras. Cuando una persona se siente bien como resultado de sus acciones, tiende a repetir ese comportamiento. Este ciclo acelera el desarrollo de la autoconfianza. Las interacciones con el mundo exterior también son parte del desarrollo conductual. El ser humano es un ser social y las relaciones con los demás afectan su autoimagen. Por lo tanto, el desarrollo de habilidades de comunicación social apoya directamente la confianza en uno mismo. Habilidades como la escucha efectiva, la autoexpresión, el establecimiento de límites y la capacidad de decir que no proporcionan ventajas importantes en la vida diaria. Estas habilidades se desarrollan con la práctica y ayudan al individuo a establecer una comunicación más saludable tanto consigo mismo como con su entorno. Esto también apoya una postura segura en entornos sociales. En el proceso de desarrollo de la confianza conductual, también es importante que el individuo aumente su autodisciplina. Ser disciplinado, cumplir las promesas y terminar lo que se ha comenzado, fortalece la relación que el individuo tiene consigo mismo. La autodisciplina aumenta el respeto que una persona tiene por sí misma. Una persona que se respeta a sí misma, naturalmente se siente más segura. La disciplina, con el tiempo, crea un orden interno. En este orden, el individuo se aleja de la incertidumbre y el caos. La claridad aumenta la sensación de control.
El sentido de control también es una de las emociones fundamentales que apoyan la confianza en uno mismo. En la dimensión conductual de la autoconfianza, la habilidad para afrontar el fracaso también ocupa un lugar importante. Las personas con confianza en sí mismas no ven el fracaso como una deficiencia personal, sino como una parte del desarrollo. Para ello, la persona debe poder mantener su comportamiento y conservar su motivación incluso en momentos de fracaso. En este punto, es importante volver a intentarlo, no dar un paso atrás y continuar con el proceso. El individuo, al intentar repetidamente frente a una dificultad, envía un mensaje a su mente de «no me rindo». Este mensaje aumenta la confianza de la persona en su propia resiliencia. El desarrollo conductual también debe ser apoyado por hábitos diarios. Hábitos básicos como alimentarse saludablemente, dormir regularmente y dedicar tiempo a actividades físicas afectan positivamente el estado de ánimo general del individuo. La mente y el cuerpo son un todo. Cuando el cuerpo se siente bien, la mente también se vuelve más fuerte. Los individuos que cuidan de su bienestar físico se sienten más valiosos. Este sentido de valor es uno de los pilares de la autoestima. Por lo tanto, los hábitos diarios deben considerarse como parte del cuidado que una persona se muestra a sí misma y deben hacerse sostenibles. Otra forma efectiva de ganar confianza en uno mismo es adquirir nuevas habilidades. Aprender cosas nuevas fortalece la creencia de «puedo hacerlo» en la mente de una persona. El proceso de aprendizaje no solo contribuye al desarrollo del individuo, sino que también le permite ver su propio potencial. En este proceso, el individuo no solo adquiere conocimiento, sino que también alimenta su propia confianza. La persona que experimenta su propia capacidad eleva su autoestima al lograr cosas que antes pensaba que no podría hacer. Por último, una de las técnicas más importantes que se pueden aplicar desde el punto de vista conductual es aprender a pedir ayuda. Pedir ayuda no es una debilidad, sino, por el contrario, una fuerte conciencia. La gente no siempre tiene que hacer todo por su cuenta. Recibir apoyo, consultar, actuar en conjunto, aligera la carga del individuo. Esto también hace que la persona sea más eficaz y productiva. Los individuos que cuentan con un sistema de apoyo social se sienten más fuertes. Este sentimiento de poder aumenta directamente la autoestima. Cada paso positivo dado a nivel conductual crea un cambio en la estructura interna del individuo. Este cambio, con el tiempo, forma la base de una postura segura de sí mismo. Los logros, las experiencias, las prácticas y los hábitos, cuando se combinan, permiten que la persona perciba su propio valor de manera más clara. La confianza en uno mismo se construye no solo con pensamientos, sino con acciones. Por eso, cuanto más acciones haya, más se desarrolla el sentido de confianza. Los pasos conductuales, respaldados por la continuidad, la paciencia y la determinación, cambian permanentemente la percepción que el individuo tiene de sí mismo. En la formación de la confianza en uno mismo, no solo juegan un papel importante los factores mentales y conductuales, sino también el lenguaje corporal y la condición física. La gente no solo se comunica con sus pensamientos, sino también con su cuerpo, enviando mensajes a sí misma y a su entorno. Estos mensajes pueden ser conscientes o inconscientes. El lenguaje corporal es una forma natural de comunicación en la que las emociones se reflejan externamente y revela el nivel de confianza que una persona tiene en sí misma. Un individuo con alta autoestima y un individuo con baja autoestima generalmente pueden ser diferenciados a primera vista, porque elementos como la postura, los gestos, las expresiones faciales, el tono de voz y el contacto visual reflejan el estado interno de la persona. Las señales dadas a través del lenguaje corporal no solo son importantes para los demás, sino también para la mente de la persona. La posición del cuerpo puede afectar la estructura química del cerebro. Las investigaciones realizadas han demostrado que mantener una postura erguida, adoptar una posición corporal abierta y exhibir una postura fuerte reduce las hormonas del estrés y aumenta las hormonas de la confianza en uno mismo. Esta situación revela el impacto del cuerpo sobre la mente. Es decir, no es necesario trabajar solo con la mente para sentirse seguro.
Incluso pequeños cambios en el cuerpo contribuyen a fortalecer este sentimiento. La postura corporal es uno de los elementos más destacados que reflejan la autoconfianza. Tener los hombros rectos, mantener la cabeza en alto y el pecho abierto, exhibe una postura fuerte. Esta postura no solo envía un mensaje a la otra persona, sino también al propio cerebro de la persona. El cerebro percibe esta posición como una señal de confianza y produce respuestas adecuadas. De la misma manera, alguien que se encorva, evita el contacto visual, cruza los brazos o baja la cabeza, tanto da una impresión de inseguridad hacia los demás como debilita su propia confianza interna. El contacto visual también es otro elemento que está directamente relacionado con la confianza en uno mismo dentro del lenguaje corporal. Establecer contacto visual muestra que se le está prestando atención a la otra persona y que se está abierto a la comunicación. Sin embargo, no solo afecta a la otra persona, sino que también apoya la postura del individuo hacia sí mismo. Una persona que no puede mantener el contacto visual transmite, en el fondo, que no tiene confianza en sí misma. Este hábito se puede adquirir. Al principio, se puede comenzar estableciendo contacto visual breve. Con el tiempo, este periodo puede aumentarse para lograr una comunicación más natural y equilibrada. La expresión facial también es un indicador de la confianza en uno mismo. Una expresión facial constantemente tensa, ansiosa o tímida no solo muestra que hay una tensión interna en la persona, sino que también crea una barrera de comunicación con la otra parte. Sin embargo, incluso una ligera sonrisa regula el estado de ánimo y crea un efecto más positivo en el entorno. Sonreír permite la liberación de hormonas de la felicidad en el cerebro. Esto también contribuye a que la persona se sienta más relajada y equilibrada. Por lo tanto, el uso consciente de los músculos faciales es funcional en el proceso de lograr el equilibrio emocional y aumentar la confianza en uno mismo. Los gestos y los movimientos de las manos también son otros elementos a través de los cuales se transmite la autoconfianza corporalmente. Usar las manos al hablar crea la impresión de que se tiene control sobre lo que se está diciendo y de que se tiene confianza en uno mismo. El uso de gestos claros y controlados hace que la persona parezca más sincera y persuasiva. Sin embargo, los gestos excesivos e incontrolados pueden tener el efecto contrario. Por lo tanto, es importante que los gestos sean moderados pero naturales. Hábitos como hablar con las manos en los bolsillos o jugar constantemente con la ropa son comportamientos que muestran una falta de confianza en uno mismo. Ser consciente de este tipo de hábitos y cambiarlos es necesario para tener un lenguaje corporal más sólido. El uso del espacio físico también es un factor que afecta la confianza en uno mismo. Cuanto más espacio ocupe el individuo en su entorno, más fuerte se sentirá. Por ejemplo, alguien que cruza las piernas y reduce el volumen de su cuerpo en una reunión atrae menos atención y da la impresión de querer ser menos visible. Sin embargo, el lenguaje corporal que se exhibe al mantener los pies firmemente en el suelo, mantener los hombros abiertos y sentarse a una distancia adecuada de la mesa, hace que la persona sienta que tiene derecho a estar presente en ese entorno. Cuando esto se hace de manera consciente, la sensación de confianza en uno mismo aumenta con el tiempo. El tono de voz y la velocidad de habla también se consideran parte del lenguaje corporal. Hablar con un volumen audible, pronunciar las palabras con claridad y tener un tono de voz firme son manifestaciones de la autoconfianza a través de la voz. Hablar muy rápido, tragarse las palabras o hablar en voz baja generalmente indican una falta de confianza en uno mismo. La identificación de estos hábitos y el control de la voz permiten que la persona se exprese de manera más clara y fuerte. Por lo tanto, el uso de la voz como una herramienta de expresión corporal aumenta tanto la confianza individual como la social en la comunicación. La condición física también está estrechamente relacionada con la autoconfianza. Las personas que cuidan bien de su cuerpo, se mueven regularmente y prestan atención a su salud física, generalmente se sienten mejor. Las personas con un alto nivel de energía física se sienten más motivadas, resistentes y decididas. Hacer ejercicio regularmente aumenta las hormonas de la felicidad en el cuerpo, reduce los niveles de estrés
y permite que la persona sienta su fuerza interior. Esto también afecta directamente a la confianza en uno mismo. Cada acción realizada para apoyar la salud física permite que el individuo sienta su propio valor, porque cuanto más se ocupa de sí mismo, más importante y suficiente se siente. La vestimenta y la apariencia también tienen un efecto indirecto pero poderoso en la confianza en uno mismo. Si una persona se siente bien con cómo se viste y cómo se ve, esto se refleja en su postura y comportamiento. Por supuesto, la apariencia exterior por sí sola no garantiza la confianza en uno mismo. Sin embargo, el cuidado que una persona se muestra a sí misma es un indicador del valor que se da a sí misma. Un estilo limpio, ordenado y que le quede bien a la persona aumenta el respeto que tiene por sí misma. Este respeto permite que la persona muestre una actitud más segura de sí misma hacia el exterior. Además de la vestimenta, el cuidado del cuerpo, la postura y los hábitos generales de higiene también son parte de este proceso. Uno de los puntos más importantes relacionados con el lenguaje corporal y el estado físico es que estos comportamientos se conviertan en hábitos. Al principio, las correcciones de postura, los ejercicios de contacto visual y los ajustes de tono de voz se realizan de manera consciente, pero con el tiempo se vuelven automáticos. Esta transformación conlleva un cambio paralelo en la estructura interna de la persona, porque los mensajes poderosos enviados al mundo exterior, con el tiempo, también comienzan a fortalecerse en el mundo interior. La influencia de afuera hacia adentro revela claramente el potencial del cuerpo para afectar la mente. La confianza en uno mismo se alimenta no solo de los procesos mentales, sino también de la postura que el cuerpo sostiene. El individuo redefine constantemente su propio valor a través de cómo lleva su cuerpo, cómo se mueve y cómo interactúa con su entorno. Esta definición se forma una y otra vez cada día. Por eso, una persona que quiere construir confianza en sí misma no solo debe prestar atención a lo que piensa, sino también a cómo actúa y cómo lleva su cuerpo. Este viaje, que comienza con pequeños ajustes, se convierte con el tiempo en una fuerza interna permanente. En conclusión, el lenguaje corporal es un mensaje poderoso que una persona envía tanto a sí misma como a su entorno. Este mensaje, cuando se dirige de manera consciente, puede generar un cambio significativo en la persona. Establecer contacto visual, mantener una postura erguida, usar la voz de manera efectiva, controlar las expresiones faciales, hacer gestos abiertos y cuidar la salud física. Todos estos elementos son comportamientos importantes que apoyan el desarrollo de la autoconfianza del individuo. Estos comportamientos, al repetirse, se convierten en una característica de carácter. Así, la confianza no solo se siente, sino que también se percibe desde el exterior. Y esta visibilidad no solo aumenta el poder interno del individuo, sino que también le permite establecer interacciones más efectivas en su entorno social. La autoconfianza es un equilibrio interno muy complejo relacionado con la sensación de valía, suficiencia y éxito del individuo. Sin embargo, este equilibrio no siempre es constante. Se pone a prueba continuamente a través de procesos internos y factores ambientales. Puede verse afectado o reconstruido. A veces, la persona no se ve afectada por las críticas externas, sino por sus propios diálogos internos que socavan su confianza. La voz interna que llamamos crítico interno extremo, que habla constantemente en la mente y evalúa despiadadamente cada acción, puede hacer que la persona se sienta inútil incluso ante el más mínimo error. Esta voz interior es generalmente un reflejo internalizado de las actitudes autoritarias de los padres, experiencias traumáticas o el miedo al fracaso que se formaron durante la infancia. Con el tiempo, la persona comienza a confundir esta voz interior con la realidad. Cree en cada juicio negativo que dice sobre sí misma, lo que inicia un proceso que socava su confianza desde adentro. Este sabotaje interno impide que el individuo vea su potencial, asuma riesgos o imagine un futuro positivo para sí mismo. Además, el hábito de la comparación es un factor interno que erosiona seriamente la autoestima. Con la popularización de las redes sociales, los individuos están constantemente expuestos a los momentos brillantes de las vidas de los demás, y al comparar estas imágenes con sus propias vidas, experimentan una sensación de insuficiencia.
desvalorizar los propios logros e idealizar la vida de los demás debilita con el tiempo la fe que el individuo tiene en sí mismo. La pérdida de confianza en uno mismo que ocurre en este proceso suele ser silenciosa y profunda. Aunque la persona pueda parecer funcional desde el exterior, puede comenzar a sentirse inútil por dentro. El perfeccionismo también es una de las dinámicas internas que sabotean la confianza en uno mismo. El deseo de ser perfecto crea una estructura mental rígida que no tolera cometer errores. Dentro de esta estructura mental, el individuo menosprecia sus logros y se centra en sus deficiencias. Cada paso que da, mientras piensa que no es suficiente, en realidad se impone una presión con estándares imposibles de alcanzar. Esta presión lleva a la persona a entrar en un conflicto consigo misma y, finalmente, a que su confianza en sí misma se vea gravemente afectada por una sensación de agotamiento o fracaso. Además de esto, la recreación constante en la mente de experiencias de fracaso pasadas impide que el individuo albergue esperanzas hacia futuros éxitos potenciales. El pensamiento de «ya lo intenté antes y no lo logré» socava el coraje del individuo para asumir riesgos. Así, se establece la sensación de indefensión aprendida. Esto también da un golpe directo a la autoestima del individuo porque la persona ya no cree que pueda cambiar el resultado de sus propias acciones. Estos factores internos que dañan la confianza en uno mismo suelen ser efectivos a largo plazo y pueden afectar profundamente la integridad mental del individuo. Sin embargo, este deterioro no proviene únicamente del mundo interno del individuo. Los factores ambientales también pueden ser tan destructivos como los procesos internos. Especialmente, las actitudes de los padres, los comentarios de los maestros, las dinámicas en el círculo de amigos y las expectativas sociales a las que se expone el individuo en la infancia, forman los pilares fundamentales de la autoestima o la debilitan. El individuo que es frecuentemente criticado, menospreciado o cuyos logros son ignorados durante la infancia, tiene dificultades para desarrollar una autoimagen positiva. El hecho de que los padres o cuidadores condicionen su amor lleva al niño a medir constantemente su propio valor con la aprobación externa. Esta situación provoca que el individuo se vuelva excesivamente dependiente de las opiniones de los demás en su vida futura. Cuando no es aprobado, se siente sin valor. Esto crea una estructura frágil que entrega la autoestima a factores externos. La actitud de los maestros en la vida educativa también es bastante determinante. Un niño que es constantemente criticado o que solo se destaca en los momentos en que comete errores, con el tiempo puede convertirse en un adulto que evita tomar riesgos y no cree en su propio potencial. Además, los entornos educativos donde el éxito se mide únicamente por las calificaciones y se destaca más el resultado que el proceso pueden desvalorizar el esfuerzo del individuo y socavar su confianza en sí mismo. Experiencias como la exclusión, la burla, el etiquetado o la manipulación en las relaciones sociales también pueden llevar al individuo a cuestionar su propio valor. Las personas que sufren acoso escolar, que se sienten invisibles o que constantemente son dejadas a la sombra de los demás, con el tiempo comienzan a verse a sí mismas como insuficientes e insignificantes. Esto también erosiona la creencia fundamental de la autoestima. Yo soy valioso. Los moldes impuestos por los medios de comunicación y la sociedad también son enemigos externos de la autoestima. La presentación de conceptos como belleza, éxito y felicidad dentro de ciertos moldes crea un sentimiento de insuficiencia en aquellos individuos que no se ajustan a esos moldes. Las imposiciones de la sociedad sobre el modelo de mujer o hombre ideal, la definición de una persona exitosa o el estilo de vida correcto, impiden que el individuo se acepte tal como es. Con el tiempo, la persona comienza a medir su propio valor a través de la conformidad con estos estándares. En cada situación que considera inapropiada, pierde un poco más de su confianza en sí mismo. El mobbing en el trabajo, la competencia desleal y la falta de mérito son factores externos que también erosionan la confianza en uno mismo. Las personas que no reciben reconocimiento por sus esfuerzos, que no son valoradas o que son constantemente criticadas, con el tiempo comienzan a dudar de sus propias competencias. El factor más peligroso que daña la autoestima es la continuidad.
Ya sean internas o externas, estar expuesto a este tipo de influencias negativas durante un largo periodo de tiempo sacude profundamente la percepción del yo del individuo, y no solo socava la confianza en uno mismo, sino también la confianza en la vida. La persona puede llegar a alienarse de su propio ser en un determinado momento. Creer que fracasará en cada nuevo intento, pensar que no merece ser amado en las relaciones o sentir que siempre está incompleto, se convierten en sentimientos arraigados. El individuo cuya confianza se ha visto afectada se aleja de realizar su potencial. Lo más doloroso es saber que ha perdido la confianza en sí mismo que una vez tuvo. Sin embargo, cada ruptura también conlleva la posibilidad de una reconstrucción. La identificación de estas influencias internas y externas que dañan la autoestima es el primer paso para poder reorganizarlas. La persona puede transformar su propia voz interior, convertir a su crítico interno en una figura más compasiva y aprender a filtrar las influencias del mundo exterior. Para ello, lo que necesita no es solo un cambio de dirección, sino elegir volver a creer en sí mismo. La autoconfianza es una de las piedras angulares fundamentales del desarrollo humano y, más que ser una cualidad estática, es un proceso dinámico que se forma, transforma y madura con el tiempo en las diferentes etapas de la vida. Ningún individuo nace con un nivel fijo de autoconfianza. Este sentimiento se forma a partir de los primeros años de vida a través de interacciones ambientales, emocionales y cognitivas. En este viaje que comienza desde el nacimiento, las primeras semillas de la autoconfianza se siembran a través de experiencias de apego seguro. La consistencia, sensibilidad y reactividad de la persona que cuida durante la infancia forman la base de la sensación de seguridad fundamental del individuo hacia el mundo exterior y hacia sí mismo. Este sentido temprano de confianza afecta directamente la capacidad del individuo para creer en sí mismo en edades posteriores. En la primera infancia, el individuo comienza a darse cuenta de que puede dominar su entorno y causar ciertos resultados mientras desarrolla sus habilidades físicas. Esta conciencia contribuye a la formación de la percepción del yo y el sentido de autoeficacia. El apoyo, la apreciación y los incentivos brindados en esta etapa permiten que el individuo desarrolle una postura más valiente y emprendedora hacia el mundo. En el caso contrario, las actitudes ambientales excesivamente controladoras o críticas impiden que el niño aprenda a través de la experiencia, lo que puede obstaculizar el desarrollo de la autoconfianza. Los años de educación preescolar y primaria son periodos críticos en los que se construye la dimensión social de la autoestima. A esta edad, el niño actualiza sus creencias sobre sí mismo, no solo recibiendo retroalimentación de su familia, sino también de sus compañeros y maestros. Sus éxitos, fracasos, su lugar en las relaciones sociales, el nivel de aceptación y las reacciones a estos determinan la dirección del desarrollo de la autoestima. Las experiencias positivas vividas en los procesos de aprendizaje fortalecen la creencia en uno mismo, mientras que las reacciones destructivas ante el fracaso pueden crear grietas en la autoimagen del individuo. La adolescencia es otra etapa importante en la que la autoconfianza se cuestiona, se transforma y a veces se vuelve frágil. En esta etapa, el individuo entra en una búsqueda de identidad, experimenta cambios físicos y emocionales y necesita más aprobación social. Especialmente temas como la apariencia, el sentido de pertenencia y el deseo de ser aceptado tienen un gran impacto en la autoestima. El individuo adolescente es extremadamente sensible a las retroalimentaciones de su entorno. Por lo tanto, experiencias como la crítica o el rechazo pueden afectar profundamente su autoestima. De igual manera, las experiencias exitosas o las relaciones sociales de apoyo refuerzan la confianza en sí mismo del adolescente. La percepción de uno mismo y el nivel de autoconfianza que se forman en este periodo constituyen la base de las relaciones que el individuo establecerá en la adultez, su trayectoria profesional y su resiliencia emocional. La etapa de la adultez es un periodo en el que la autoestima se pone a prueba en diferentes áreas, a veces se fortalece y otras veces se ve obligada a ser reconstruida. Experiencias de éxito o fracaso. En áreas de la vida como la educación, la carrera, las relaciones románticas,
el estatus social y la crianza de los hijos pueden causar serias fluctuaciones en la autoestima del individuo. Es evidente que la confianza en uno mismo no depende únicamente del mundo interior del individuo, sino que está en constante interacción con los comentarios del mundo exterior. Por lo tanto, la autoconfianza no es una característica fija que se adquiere una vez y se mantiene durante toda la vida, sino un capital psicológico que puede debilitarse, fortalecerse e incluso reconstruirse de vez en cuando. En la madurez y en la vejez, la forma de la autoconfianza cambia nuevamente. La confianza en uno mismo, basada en el éxito y el estatus en la juventud, se apoya más en las experiencias de vida, el sentido de sabiduría y el equilibrio interno en la edad avanzada. El individuo se vuelve menos dependiente de la aprobación de los demás, reconoce mejor sus propios valores y tiende a reconciliarse con su pasado. Sin embargo, este proceso no siempre es lineal. Las debilidades físicas que vienen con la edad, la pérdida de roles sociales o la soledad pueden desafiar nuevamente la confianza en uno mismo. Por lo tanto, en cada etapa de la vida, es necesario apoyar la autoestima de diferentes maneras. El proceso de desarrollo de la autoestima no se limita únicamente a las etapas de la vida del individuo. También se ve influenciado por dinámicas ambientales, culturales y sociales. La estructura familiar en la que crece el individuo, el sistema educativo, los valores de la sociedad y las representaciones en los medios de comunicación pueden ser factores determinantes en el desarrollo de la autoestima. Por ejemplo, en culturas que se centran en el éxito individual, la autoconfianza se asocia más con el rendimiento y el éxito personal, mientras que en sociedades colectivistas, la base de la autoconfianza puede estar construida sobre la armonía social y la aceptación. Esta situación muestra que la autoconfianza no solo es un proceso individual, sino también social. Además, el entorno de comparación constante que trae la era digital puede hacer que la autoestima del individuo sea más sensible y vulnerable. La evolución de la autoestima no solo está relacionada con la edad, sino también con los eventos de la vida. Por ejemplo, una experiencia de fracaso puede dañar la confianza en uno mismo al principio, pero si se evalúa correctamente y se convierte en una oportunidad de aprendizaje, puede fortalecer la confianza en uno mismo a largo plazo. De manera similar, una gran pérdida o trauma puede derribar temporalmente la confianza en uno mismo, pero el proceso de afrontar este evento puede aumentar la capacidad de resiliencia del individuo y reconstruir la confianza en uno mismo. Esto demuestra que la confianza en uno mismo no solo es frágil, sino también flexible y moldeable. Con el tiempo, el individuo puede cimentar su autoconfianza sobre bases más sólidas. Entre estos fundamentos se encuentran habilidades como la autoconciencia, la resiliencia emocional, la autocompasión y la apertura al aprendizaje. Los individuos con alta autoestima no solo se enfocan en el éxito, también saben ser comprensivos consigo mismos en momentos de fracaso, aprender de los errores y volver a intentarlo. Esto también muestra que la confianza en uno mismo se desarrolla no solo con retroalimentación positiva, sino también con la actitud frente a los desafíos. En este contexto, la autoconfianza no es una característica estática de la identidad, sino una habilidad vital que madura con el procesamiento de las experiencias adquiridas a lo largo de la vida. Cada individuo tiene una historia de autoconfianza única, y esta historia puede reescribirse continuamente. Por lo tanto, el proceso de desarrollo de la autoconfianza debe verse como un viaje de crecimiento que se extiende a lo largo de la vida del individuo. Cada nueva experiencia debe considerarse una parada en este viaje. En última instancia, la autoconfianza es la calidad de la relación que el individuo establece consigo mismo. Esta relación, aunque a veces sufra, puede ser reforzada nuevamente a cualquier edad con enfoques correctos y esfuerzos conscientes. Es tan importante ganar la confianza en uno mismo como mantenerla. Muchas personas pueden alcanzar un alto nivel de confianza en sí mismas en un determinado periodo, pero es bastante común que este sentimiento experimente altibajos y se vea fácilmente afectado por las dificultades. Esta situación muestra que la confianza en uno mismo no es solo un estado psicológico, sino también una estructura que debe ser construida y mantenida
desde un punto de vista conductual. Los hábitos y estrategias aplicados en la vida diaria desempeñan un papel determinante para mantener la confianza en uno mismo a un nivel permanente y equilibrado. Estas estrategias se basan principalmente en pequeños pasos constantes. La confianza sostenible no es el producto de éxitos repentinos y grandes, sino de prácticas diarias y estilos de vida consistentes. Para que la autoconfianza sea sostenible, primero es necesario que el individuo desarrolle la autoconciencia. Reconocer sus propios sentimientos y pensamientos y poder ver sus fortalezas y áreas de mejora de manera objetiva permite que la autoconfianza se asiente sobre una base sólida. La autoconciencia ayuda al individuo a evaluarse de manera realista y a alejarse de perspectivas exageradas o minimizadoras. Esta conciencia permite al individuo desarrollar una narrativa interna saludable sobre sí mismo. La forma en que uno habla consigo mismo, es decir, el diálogo interno, es de crucial importancia en este punto. En la vida diaria, cuando las frases que una persona se repite con frecuencia contienen patrones negativos como «no puedo lograrlo», «soy insuficiente», «a nadie le gusto», con el tiempo se interiorizan y dañan la autoestima. En su lugar, desarrollar una voz interna alentadora, compasiva y solidaria nutre la confianza en uno mismo. Establecer pequeños objetivos y aplicarlos de manera consistente también es efectivo para la sostenibilidad de la autoconfianza. Las tareas simples pero significativas que se incluyen en la lista de cosas por hacer cada día, por ejemplo, dar un paseo corto, terminar un capítulo de lectura o completar una tarea pendiente, refuerzan la confianza en uno mismo del individuo. Porque la confianza en uno mismo no solo se alimenta de decir «yo puedo hacerlo», sino también de la experiencia de poder decir «lo hice». Una cadena de pequeños logros permite que el individuo se vea a sí mismo como alguien eficaz, productivo y decidido. Los hábitos físicos también juegan un papel en la sostenibilidad de la autoconfianza. Hábitos básicos de vida como dormir regularmente, alimentarse saludablemente y hacer ejercicio físico aumentan la energía física y la claridad mental del individuo. Especialmente, la relación positiva con el cuerpo, la postura, el contacto visual y la libertad en el lenguaje corporal permiten que el individuo se sienta más seguro y proyecte una imagen más confiable hacia el exterior. El fortalecimiento del lenguaje corporal no solo crea una transformación externa, sino también interna. El individuo, mientras mantenga una postura erguida y se sienta fuerte, los circuitos del cerebro relacionados con la autoconfianza también se activan. Aumentar la resiliencia emocional también es una parte importante de la confianza en uno mismo sostenible. Cada individuo se enfrenta de vez en cuando al fracaso, al rechazo o a la crítica. Para que estas experiencias no socaven completamente la confianza en uno mismo, se debe desarrollar resiliencia emocional. La manera de lograrlo es no ver el fracaso como una deficiencia personal, sino como una oportunidad de aprendizaje. En la vida diaria, entre las estrategias que apoyan esta habilidad, se encuentran escribir, llevar un diario de emociones, reflexionar sobre los errores y anotar las lecciones aprendidas. Estas prácticas permiten que el individuo pase por las adversidades sin aislarse, pero sin hacerse daño a sí mismo. Las relaciones sociales también son una de las fuentes importantes que alimentan o perjudican la autoestima. La presencia de un individuo en un entorno donde establece relaciones de apoyo y saludables afecta positivamente su percepción de sí mismo. El lenguaje, el enfoque y el comportamiento de las personas con las que se comunica a diario ofrecen pistas poderosas sobre cómo el individuo se percibe a sí mismo. Por lo tanto, evitar las relaciones tóxicas en la vida diaria, establecer límites, aprender a decir que no y desarrollar relaciones respetuosas es de vital importancia para la autoestima. De manera similar, comportamientos como ayudar a los demás, contribuir y brindar apoyo también contribuyen a que el individuo sienta su propio valor de manera más tangible. Los hábitos digitales también son factores que afectan directamente la autoestima. Especialmente, el uso de las redes sociales puede crear un entorno en el que los individuos se comparan constantemente con los demás.
Frente a vidas filtradas y no reales, el individuo puede sentirse incompleto, fracasado o sin valor. Por lo tanto, en la vida diaria, es importante aplicar detox digital, utilizar las redes sociales de manera consciente y desarrollar un estado mental alejado de las comparaciones para mantener la confianza en uno mismo. Recordar que cada individuo tiene su propio viaje y que las comparaciones basadas en las apariencias pueden ser engañosas ayuda a mantener el equilibrio mental. Dentro de las prácticas mentales, aplicaciones como la visualización positiva, la meditación y los ejercicios de respiración son herramientas efectivas para mantener la confianza en uno mismo. Estos ejercicios, realizados dedicando solo unos minutos cada día, permiten al individuo volver a su centro interno, reducir su nivel de ansiedad y concentrarse en sí mismo. Estas prácticas no solo proporcionan relajación emocional, sino que también apoyan a que el individuo se sienta más competente, completo y fuerte. Para la sostenibilidad a largo plazo, es necesario llevar una vida acorde con los valores. Los individuos que conocen sus propios valores, toman decisiones basadas en esos valores y actúan en consecuencia, desarrollan una coherencia interna. Esta coherencia es una de las piedras angulares de la autoconfianza. Incluso las pequeñas decisiones tomadas en la vida diaria, si son coherentes con estos valores, reducen los conflictos internos del individuo y fortalecen su conexión consigo mismo. Por último, uno de los elementos más importantes que hacen que la autoconfianza sea sostenible es una perspectiva centrada en el desarrollo. El desarrollo personal no es solo un esfuerzo que se realiza durante un periodo determinado, sino una mentalidad que dura toda la vida. Estar abierto a aprender algo nuevo cada día, ver los errores como oportunidades de crecimiento y enfocarse en el progreso en lugar de la perfección, mantiene la confianza en uno mismo siempre viva. Esto también hace que la persona sea más flexible, creativa y resiliente. Todos estos hábitos y estrategias hacen que la confianza en uno mismo del individuo sea menos dependiente de las condiciones externas. Así, el individuo puede mantener su fuerza interior no solo en experiencias exitosas y positivas, sino también frente a la incertidumbre y las dificultades. La autoconfianza no es una cima alcanzada una vez. Es una base, una actitud y un estilo de vida que se reconstruyen cada día. La autoconfianza es un pilar fundamental que afecta directamente la percepción que una persona tiene de sí misma, la relación que establece con la vida y la manera en que realiza su potencial. En este estudio, se analizó en profundidad cómo se construye la autoconfianza en sus dimensiones psicológicas, conductuales y físicas, qué dinámicas internas y externas la moldean y qué hábitos la hacen sostenible. Se demostró que la confianza en uno mismo no es una cualidad fija innata, sino un proceso en constante desarrollo, transformación y que requiere esfuerzo. Reconocer los sentimientos y pensamientos que una persona tiene sobre sí misma, transformar las creencias limitantes y reestructurar la relación con su cuerpo y su entorno son pasos fundamentales para fortalecer la autoconfianza. Sin embargo, este viaje no es lineal ni continuo. Es natural experimentar altibajos en la confianza, retrocesos o cuestionamientos de vez en cuando. Lo importante es poder ver estas fluctuaciones no como un indicador de insuficiencia permanente, sino como parte del desarrollo. La vida, el pasado, las vulnerabilidades y las fortalezas de cada individuo son únicas. Por lo tanto, la autoconfianza también se desarrolla de manera diferente en cada persona, en formas y ritmos distintos. No la perfección, sino la continuidad. No la velocidad, sino la estabilidad. No la aprobación externa, sino el equilibrio interno deben ser la base. En conclusión, reflexionar sobre la autoconfianza no es solo una parte del desarrollo personal, sino también un esfuerzo por transformar el respeto que uno tiene por sí mismo, las relaciones que establece con los demás y la contribución que ofrece al mundo. El individuo seguro de sí mismo no solo crea un impacto curativo en su propia vida, sino también en su entorno. Este efecto, sin embargo, crece con pequeños pasos, elecciones consistentes y una determinación genuina.